Desde el Teatro Cajamarca les damos una bienvenida a un nuevo episodio de Detrás del Rostro de versión pública. En esta oportunidad vamos a hablar de un personaje que lo han visto y lo han conocido por sus diversos talentos. Desde mi punto de vista, es una persona de talentos como la música, el arte, un gran padre, pero sobre todo una persona que lleva un mensaje de Dios en cada momento de su vida. A lo largo de su historia lo he seguido, aproximadamente los últimos 8 o 9 años de su vida. Y hoy, en Detrás del Rostro, nos va a contar una parte de su vida que quizás nadie conoce. Quiero darle la bienvenida a Detrás del Rostro a Franklin Cañas. Oh, muchas gracias, Willy. Como lo has mencionado anteriormente, te doy gracias por este espacio, por esa amistad invaluable, por esa amistad que siempre ha estado pendiente de cada uno de mis procesos. Y de verdad, gracias por este espacio donde vamos a desnudar un poco el alma. Así es, Franklin. Hoy quiero que indudablemente abras tu corazón. De verdad te doy gracias porque estés aquí a contar una historia que creo y estoy casi seguro que no ha salido en ningún lugar más allá de tu núcleo familiar, porque es una de esas historias íntimas de la vida. Hoy quiero preguntarte no por cómo va ese proceso de la música, sino quiero que nos traslademos a ese 2022, aquel año 2022, donde al igual que como lo dijiste ahorita, en diversos procesos que te he acompañado, también estuve de cerca en ese proceso de salud que viviste. Eh, yo quisiera que nos traslademos a ese año 2022 y nos cuentes, Franklin, cómo empezó esas molestias físicas que comenzaste a sentir. Bueno, en el primer semestre del año 2022 sufrí unas decaídas en el tema de salud. En el tema de salud, de que no sentía mis piernas, tenía mucho insomnio, duré enfermo en una cama aproximadamente 6 meses, en los cuales me limitó mucho el tema de poder cantarle al público. Adelgacé, llegué aproximadamente a 60 kilos, no podía dormir, mi sistema nervioso empezó a fallar. Llegué a un punto de depresión también, cuando iba pasando el tiempo, a medida que iba pasando el tiempo, llegó un momento de depresión y bueno, eh, así como está el cielo, está la tierra y existe también la parte espiritual que mucha gente desconoce. Bueno, te cuento que este tema nunca lo había tocado con nadie y pues te quiero compartir de que lo espiritual existe, la brujería existe, la hechicería existe. Y antes de tocar de pronto a profundidad ese tema, cuando yo enfermo, en el primer semestre del año 2022, eh, yo fui a todos los especialistas médicos. Fui a neurocirujanos en Barranquilla, me hice exámenes de absolutamente todo, de sangre, confundían mi tema diabético con el tema del sistema nervioso, me hicieron resonancias, me hicieron todos los exámenes habido y por haber y no encontraban nada. Yo cuando cantaba, cuando tenía pues la fuerza en ese entonces, yo parecía ya Diomedes Díaz, yo cantaba, con el respeto del maestro, yo cantaba y me tocaba sentarme a la primera canción. Si de pronto me veía contigo, la fatiga era muy notable. Hermano, espérate, no aguanto el dolor de las piernas, me toca sentarme, me tocaba sentarme al minuto de hablar contigo de pie, man, dame un segundo. En ese tiempo yo servía mucho en una iglesia católica, era de iglesia católica, y en los retiros me la pasaba en todos los retiros de noche caminando como un alma sin, o sea, un alma sin pena,
caminando, no podía conciliar el sueño. La única forma que yo podía conciliar el sueño no era dentro de mi casa, sino en el trabajo. Tengo un testimonio por dar que era, una vez mi hermano me fue a buscar a la oficina, Juan me fue a buscar a la oficina, y cuando íbamos de camino a casa, yo me quedé dormido, como yo no dormía en las noches, yo me quedé dormido y mi hermano Juan me dio vueltas por toda Santa Marta en su carro. Duró casi 4 horas dándome vueltas yo dormido. Cuando yo desperté, o sea, fue un sueño tan profundo porque como no dormía, me decía, hermano, tranquilo, tranquilo, estás aquí en mi carro, te quedaste dormido, pero como sé que no estás durmiendo, no sé que no estás durmiendo, te estoy dando este paseo para que puedas descansar. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Y ya llegó un punto en que cuando me veía con mi hermano, Te van me a dormir. entraban pensamientos de suicidio, me entraban pensamientos de que, bueno, yo qué es lo que tengo, Dios mío, si los médicos no me dicen que tengo, Dios mío, yo me estoy muriendo. Y yo cada vez que veía a mi hermano, yo le decía, hermano, si me llega a pasar algo, te agradezco que no abandones a mis hijos. En ese punto de, digamos que vamos como por parte. Ah. Empezaste, digamos que un mes, ibas a donde todos los médicos. En ese momento, o sea, los médicos, ¿qué te decían? Porque imagino que los médicos buscaban y buscaban y indagaron por todos lados. En ese Bueno, tú momento, la sabes, ciencia, ¿qué decía en la ese momento? ciencia en ese momento decía, bueno, tú sabes que aquí la salud en Colombia es un poco difícil. A mí me tocó, pues lógicamente, buscar entidades privadas, porque yo llegué al médico, entonces no, eh, decía, no, es que de pronto no dormía, entonces me daban melatonina, me daban cosas para yo poder, no, de pronto es que tienes en la columna vertebral tienes un nervio pisado, por el tema, hablando del tema de las piernas. Yo usaba medias, no, que necesitas usar medias de comprensión, de pronto es que las varices, o sea, empezaron como que a buscarle solución y solución a cosas que yo no, realmente no tenía. No tienes que tomar neurobión porque de pronto es algo neurológico, entonces mientras que te daban una cita de neurocirugía o de un neurólogo, eh, eso podía demorar 3, 4 meses para que te la asignaran. Entonces, ¿yo qué hice? Yo lo que hice fue de pronto acelerar de pronto en ese tema, gasté los recursos que tú menos te imaginas, Willy, para yo identificar qué era lo que me estaba haciendo daño y qué era lo que me mantenía que yo todo lo que comía también, yo todo lo que comía lo vomitaba. Sí. Entonces decía, no, posiblemente puede ser un cáncer de estómago, no, posiblemente puede ser un nervio pisado. Entonces, el grupo médico descartaba, por ejemplo, el tema diabético, listo, yo padecí un tiempo de tema diabético. Entonces, como no, de pronto de pronto la diabetes está haciendo efecto con los nervios, entonces no, pero ven acá, pero los niveles de azúcar de él no están para eso, él no está necesitando ahora mismo ni diálisis, o sea, él no está de pronto en un proceso o un tratamiento terminal para poder llegar a esos síntomas que él tiene. Viajo a la ciudad de Barranquilla, cuando llego a la ciudad de Barranquilla a verme con el neurólogo, aparte de una clínica importante ya para no dar publicidad, me manda a hacer resonancias. Sí, de pronto en mis sistemas nerviosos había un tema que pudiera estar afectando mi tema de movilidad, sobre todo en las piernas, Willy, porque era muy feo, o sea, yo de pronto hablar contigo en la calle, verme contigo y que el dolor aquí en las piernas, o sea, cuando hablo de las piernas es toda la canilla de la rodilla para abajo, toda la canilla de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y la rodilla, la pierna no la aguantaba. Yo comía algo y todo lo vomitaba. Entonces eran las piernas, era el sistema Intestinal. gastrointestinal y decía, bueno, pero ¿qué es lo que yo tengo? O sea, algún cáncer debo tener, uno piensa en lo peor, me hacen todos los exámenes, no me sale absolutamente nada de gravedad no me sale absolutamente nada. El, el padre que estaba en el retiro, dice, Fran, tú no estás durmiendo, y yo le dije, no, no, no puedo dormir, no, no concilio el sueño. Y lo único que yo tenía para poder sentir alivio era caminar en la casa o caminar en ese retiro. Y me dice el padre en ese entonces, lo tuyo es espiritual. Ahí el padre te dice como, El padre me dice, el, lo tuyo es tú- espiritual, hijo.
¿Y Y ahí cuánto tiempo había pasado desde el día cero? ya había pasado, ya yo estaba en ese momento, porque yo decía, bueno, yo si me llego a morir, o sea, lo último que uno piensa, bueno, si me llego a morir, lo estoy sirviendo a Dios. O sea, yo si me Eso era voy, tu no, consuelo. era mi consuelo era pasar metido en retiro y decir, si me llega a pasar algo, bueno, padre, yo creo que estoy a cuentas contigo, yo te estoy sirviendo, o sea, porque uno cuando conoce el tema espiritual, tú sabes que tú tienes que servirle a un Dios que es el que lo puede todo y, y empieza uno como que a buscarlo más. ¿Y pasaron cuánto tiempo? ¿3 meses más o menos? 4 o 5 meses. 5 meses, desde el día cero, a donde fuiste a Sí, todos yo los pesado, médicos, pago todos los todos los médicos, recursos se habían acabado ya todos los prácticamente. recursos, todo No lo... podías trabajar bien, me imagino, porque Yo llegaba a la oficina y yo en vez de ir a la oficina a trabajar, yo me ponía ahí en el escritorio a dormir. Bueno, que no me vengan a cada palo por eso. Pero sí, no podía trabajar. O sea, yo no tenía fuerza. recibí un sueldo, pero no tenía fuerzas para ni siquiera con un plumero o un computador a sentarme porque como mis fuerzas se iban agotando, no tenía Cómo cómo responder. responder. Me quedaba dormido en el escritorio y me levantaba y ¿dónde estoy? O sea, era una cosa que la mente, el cuerpo, todo Y en esos 5 meses, Franklin, me imagino que pasaste por diversas emociones, diversas situaciones complejas. ¿Cuál crees que fue la situación más compleja que te impactó en ese proceso? fueron muchas. Yo una vez, lo recuerdo y me da sentimiento. Estaba tocando una fiesta privada en un hotel de Santa Marta. Fui con mi hermano, éramos los medios caños en ese entonces. Después de esa fiesta, después de ese matrimonio, teníamos una fiesta privada en un edificio. Y yo fui a la presentación porque yo decía, man, yo necesito trabajar, o sea, la música es mi vida, yo quiero, o sea, responderte, o sea, man, y no. Yo digo que también, bueno, mi hermano fue un apoyo muy fundamental en ese proceso. Y yo a la primera canción, Willy, no di para seguir cantando. Y me acuerdo yo que Juan me dijo, Mari, no te preocupes en el matrimonio. Mari, no te preocupes, siéntate allá donde está la carpita. Siéntate allá, ¿no? Porque yo no podía con las piernas. O sea, yo canté la primera canción y me senté en la planta de abajo. Me senté y me dice, Juan, Mari, estás de mal color. Estás de mal color, man. Man, eso la gente se lo está transmitiendo a la gente. Siéntate en esa carpita ya. Y yo digo que ese cuadro para mí, fue uno de los más difíciles. Yo decía, Dios mío, uno ni para la música sirvo, o sea, ni para la música estoy sirviendo. Desde ese cuadro, mi hermano terminando la presentación, y Juan después se puso a llorar conmigo como hermano, Anito, te entiendo, tranquilo, tú vas a pasar este proceso, esto no es eterno, yo sé que Dios te va a librar de esto, ¿verdad? Y lloradera desde que yo me senté ahí, lloradera. Llego al otro toque, y Juan me manda para la casa. Dice, hermano, no te voy a dejar cantar. No te voy a dejar cantar y ya como quiera, no, no. Yo no quiero que hagan a mi hermano así, eso fue lo que, yo no quiero que te hagan así. Había bajado mucho de peso, o sea, pero man, yo me vi un muerto ahí, man. Ahí fue donde yo dije, o sea, tengo que buscar ayuda espiritual. Y digamos que eso fue un proceso desde lo laboral. Sí, Digamos de lo laboral. que te impacta porque que no eres productivo y eso Y eso afectó impacta. también la familia. Y ahí es donde iba. Ey, ¿cómo fue esa vivencia de ese proceso en el hogar y con tus hijos? Porque también me imagino que la Juan Diego fuerza tampoco tenía andaba. aproximadamente, yo vivía con Juan Diego, tiene como un año, meses. Afectó mucho la relación. La relación afectó mucho de ese tema de esa enfermedad supuesta, de no poder ser. Yo pasaba más metido en la clínica que en casa. eh, Pasaron muchas cosas que
que yo digo que todo obra para bien también. En ese momento me di cuenta quién estaba realmente conmigo, porque es que uno en las situaciones difíciles, cuando tú te das cuenta con quién estás, fue muy, muy reservado el tema, pero en mi entorno, tanto los que estaban cerca de mí, sabían que yo no estaba bien, sabían que yo me desesperaba, que yo buscaba ayuda y no encontré de pronto ese apoyo, pero Dios siempre estuvo. Entonces, detrás de todo este proceso, cuando me soy libre de esto, que me coloca un espíritu de muerte, yo lo entendí ya después. Ahí es importante. Pasan esos 4 meses, te encuentras con el sacerdote te dice: Me manda a poner un sacerdote "Usted tiene un problema exorcista, espiritual, usted no tiene nada físico". me voy para un ¿Tú qué sacerdote. pensaste en ese momento? Cuando Yo el no lo sacerdote dijo así. creí, fíjate, yo no lo creí. ¿Y por qué no lo creí? Porque uno cree que cuando uno está haciendo las cosas bien, la maldad no Nada va le a va a pasar llegar, mal. la maldad no va a llegar, pero sí, sí existe la maldad. Y ahora vamos La, la, a ese momento, disculpa que te interrumpa ahí, y es déjame que, tomar agüita. disculpa que te interrumpa ahí, es que el sacerdote te dice, tú no lo creíste, ¿verdad? Te negabas Me costó, te negabas a eso. me costó. Cuando Franklin Caña dice, verdaderamente estoy en un problema espiritual y tengo que hacer algo? ¿Qué fue lo que te hizo reaccionar? Por así Marcó decirlo? mucho la presentación de que te comenté anteriormente. Me marcó mucho porque ya yo había agotado todos los recursos científicos, médicos. Y yo me acuerdo, ahora que llevas a colación eso, yo me acuerdo que yo tenía una empresa que me visitaba la casa para no dar publicidad. Eso vale, y eso vale. Y esa empresa, me acuerdo yo que una médico que me revisó, porque yo lo llamaba todo el tiempo, me colocaran suero hidratante para que me colocaran para el dolor, que me colocaran. Y, mano, yo tomaba de todo. O sea, yo tomé de todos los medicamentos, desde el más costoso hasta el más barato, para que aliviara mi dolor. Y no aliviaba nada. No me ali- Hermano, yo tomaba melatonina del gramaje más alto para dormir. Eso no hacía nada. Eres un zombie. Era un zombie. Y me acuerdo yo que en ese proceso me llega a visitar una persona de ese equipo médico y yo no sé si yo sé que fue enviada por Dios, porque la muchacha de tantas visitas, ella veía, pero este muchacho no tiene nada. Y me dijo, Fran, yo te puedo recomendar algo. Y yo le dije, ya me ha recomendado de todo, una más, dale para adelante. Pues, No, porque es que esto yo no lo puedo hacer porque yo soy médico. médico. Me dice, Fran, lo tuyo es espiritual. Yo te voy a recomendar que escuches una canción. Dile a ese gigante que eche para allá, que no va, que ya Dios pelea por ti. Y esa canción que se llama El Gigante de Daniel Berríos con Alex Campo, creo que es. Y escucha esta canción antes de dormir, antes de acostarte, escucha esta alabanza. Yo entendí el mensaje. Lógico, ella no me lo dijo abiertamente y te echaron cualquier porquería, sino escucha esta canción, deleítate en esa canción. Y empieza uno a escuchar la canción, ¿En qué sentido? sentí alivio, mi alma sentía alivio porque, otra cosa, para medio yo dormir, yo ponía alabanza y adoraciones de guerra espiritual, para yo poder dormir, o sea, para poder dormir una horita, media horita, yo me acostaba y ponía en el oído, me ponía alabanzas de guerra espiritual, pura alabanza de guerra espiritual, y ahí medio yo descansaba. También entendí el mensaje de que lo mío era espiritual, que ya no era cosa médica porque ya me habían hecho todo, y era guerra espiritual. Yo decía, y ahí ya la vaina está cogiendo como color. El padre me envía para donde un exorcista, un padre especialista en eso, saca su librito rojo y empieza.
Bueno, ¿y eso cuándo fue? O sea, Ya ¿te al acuerdas final de del esa fecha? proceso, ¿Y te acuerdas de ese momento? me acordé de la cara del padre. Ey, me perdono. Con el perdón del sacerdote, me acordé de la cara del padre. O sea, no te acuerdas qué fue pasó ni cómo fue eso. Yo me acordé de la cara del padre que quedó como que, hizo como que, wow, Y ese proceso de exorcismo de fue todo liberación, de liberación. de liberación. Yo creo que ese proceso de liberación es más un tema de fe. Ya yo, en ese tiempo, a pesar de que le servía a Dios, eh, hay que identificar la comunicación y la relación que tú tienes con Dios. Tú puedes ir a un servicio, tú puedes ir a una iglesia, tú puedes ir a donde tú quieras, mano. Puedes tener una comunicación, pero una relación con Él es totalmente distinta. ¿Tú en ese momento tenías comunicación o Comunicación. relación? Yo servía para que me vieran. Okey. Para leer, Alimentabas tu verde, ego. este man, claro, verde, este man, tronco Bueno, servidor, buena gente y tal. y para metido en retiro, y mierda, pero buscar a Dios, como ese proceso me lo enseñó, la fe me sanó. Cuando yo le entregué de corazón a Dios eso. Oye, y cuando estabas en ese proceso y te llegaba ese proceso de liberación con el sacerdote, se te venían momentos, de que te ibas a morir. Sí, ¿Qué muchas qué qué veces, qué pensabas en ese momento de tus hijos, por ejemplo? ¿a quién se lo iba a dejar? Sí, porque aunque ellos vivan con la mamá de ellos, eh, el papá, o sea, yo decía, ¿qué le estoy dejando a mis hijos? Ahí empecé yo como a hacer una introspección y todavía lo hago. Yo creo que yo, una de las cosas que más hago, no lo hablo desde el ego, es mirar qué estoy haciendo para que el día de mañana que uno ya parta de este mundo terrenal, qué legado estoy dejando, qué principios, qué herencia le dejas de pronto a tus hijos. Y no hablo de lo material, no hablo de lo material, porque lo material va y viene, eso. Pero sí te cuento de que en el año, en esos 2 años posteriores, me había afectado, hermano. Yo vi un proceso financiero, hermano, duro. Me separo. Pero ya habías superado eso, o sea, ya te Sí, hicieron tu liberación, superé eso, comenzaste a mirarte liberación. físicamente. Ok, me libero de eso, pero empieza el verdadero proceso. Es que el Okey. proceso no empieza cuando me hacen ese tipo de cosas. La brujería, la hechicería, lo que me hicieron, el espíritu de muerte, lo que me hayan echado. El proceso, yo sé de que el proceso no iniciaba ahí. El proceso era que si Dios me había sanado, de que si Dios me había liberado de eso, el verdadero proceso venía después de eso. Y lo entendí porque hubo separación, en esa separación hubo compromiso, en esa separación hubo muchas cosas, hablando financieramente, que bloquearon mi finanza, Willy. Yo te cuento que de haber pasado a ser un hombre estable, hablando económicamente estable, una vida crediticia excelente, o sea, pasar a no tener nada de eso, solo, me voy hacia los Estados Unidos en ese proceso, trabajo allá, primo, de lo que tú menos te imaginas, trabajé, me respiré, Dios mío, bueno, ahora estoy tratando de otra vez sacar la sala y alzar el vuelo después de vivir todo ese proceso. Hermano, Dios estuvo ahí. En ese momento cuando me fui a Estados Unidos, encontrar a Dios de una manera genuina. ¿Por qué de una manera genuina? Porque no estaban mis hijos, no estaba mi familia, no estaba mi hermano, estaba yo solo contra el mundo. Pero yo solo no estaba. Yo llego a los Estados Unidos, el primer mes trabajé en un hotel. Después de ese primer mes, yo le pedí a Dios, Dios mío, bendíceme, Padre. Yo sé que yo vine a esta tierra, Padre, porque tú así lo decidiste. Y me empieza el Señor a dar otro trabajo mucho mejor que el que tenía antes. Okey.
y empiezo a ver a Dios de una manera genuina, porque es que ya no, ya el ruido que yo de pronto podía tener aquí de la separación, del bullying, Jerry se separó y mira, quedó en ridículo, quedó en vergüenza, en redes me colocaron como, mejor dicho, como tú menos te imaginas, me dejaron por el piso, pero yo tenía que mejorar mi relación con Dios, era relación más no comunicación, entonces empecé a buscarlo, empecé a buscarlo, empecé a buscarlo, él y yo, él y yo, él y yo, él y yo. Y hemos hablado de varios momentos. Hablamos del momento laboral que te marcó, también marcó tu hogar porque finalmente pues terminó pues acabándose ese matrimonio. Y el momento económico, ¿cómo viviste estar literalmente sin un peso en el bolsillo y Me fui con para necesidades? me fui pa' mi hermano, ¿Y cómo te sentías tú en ese me momento? sentía bajo, me sentía muy bajo. ¿Qué se siente estar uno con nada? Dije, Dios mío, ¿qué castillo construí? ¿O qué juego de naipes jugué? Se desbarató todo y quedé. ¿Qué se lleva uno, Willy? Uno se lleva su ropa. Y eso, Si y acaso. eso, si acaso. Me sentí bajo, me sentí una persona que no había logrado nada por mi vida. Me sentí bajo. Yo creo que llegado. Yo había vivido el proceso de depresión en el proceso por el tema espiritual, me había odiado la mente, pero ya liberado, sentir eso, toqué o sea, me fui a fondo. Tiro de mi hermano, encerrado en un cuarto, ahora dependo de Juancho Pitre, que me apoyó mucho, Juan. Esa es mi otra mitad, Juan. Yo hablo de Juan y G, o sea, esa es mi otra mitad, o sea, yo hablar de él me llena de mucho sentimiento porque ambos hemos vivido procesos difíciles. Me voy para donde él, no tenía más para dónde irme. Me fui para donde él me recibió. De ahí viví con él un mes, como 15 20 días. Él me da, me da un recurso para irme para Estados Unidos. Man, y vete. Él me da la sala, me vete para Estados Unidos. Porque en las redes yo estaba reacabado. O sea, yo estaba o sea, hablando del qué dirán, porque es que el ego siempre busca es el qué dirán. O sea, no te preocupas tú sino por, herda, la que dirá la sociedad de Santa Marta. Herda, me separé de la mamá de la niña, me separé de la mamá del niño. Herda, ahora uno piensa Más siempre es separado. el más separado, el que no le funcionan las Las cosas, cosas. el que fracasa, pero ¿por qué El fracasó problema es él. tanto? Es que el problema es de él, o sea, el problema no, No sino es somos nosotros. él. Y yo decía, ñera, estoy hablando desde, ¿Y tú qué sentías en ese momento cuando veías ese poco de cosas? hermano, yo guardé silencio. Yo cuando vi todo eso, o cuando yo yo me metí mucho en oración, de ahí me metí en relación con Dios, me Ok. metí mucho en oración, me acompañó una persona que le agradezco hoy en día por su vida, que es Angélica María, le agradezco a ella, me ayudó en ese proceso mucho de sanidad, De perdón. de perdón, de mi esposa, o sea, yo hablo de mi esposa y es hablar una gran bendición, o sea, una persona que me ha ayudado, que me ayudó en su momento mucho, me ha ayudado mucho y, y le agradezco porque en ese proceso que yo estando en Estados Unidos, yo busqué más a Dios también, empecé a buscarlo, a buscarlo, a buscar una relación y toco fondo cuando ya, bueno, yo donde Juan me voy para Estados Unidos, allá las primeras 2 semanas horribles porque no conseguía trabajo, pero Dios siempre estuvo ahí. Cuando regreso, bueno, yo guardé silencio en redes, yo nunca salí a refutar nada, bueno, que hablen. Quién sabe quién es Fran o quien me conoce verdaderamente. Yo decía, ya, o sea, ya, listo. Pero los hijos de Dios nunca lo dejan en vergüenza, que pasan las cosas y la gente misma se va dando cuenta de cada una de las cosas. Entonces, he hecho eso, he guardado mucho silencio. Por respeto, he guardado mucho silencio. Y a medida que tú vas creciendo en conciencia, yo creo que el silencio es el arma más
más sabia que uno pueda tener. Guardar silencio es espera que Dios actúe. Ya hay cosas que no tienes tú el propio control, ya el control no lo tienes tú, sino Dios. Se le entregué todas mis cargas a Dios. Llego a Colombia porque yo dije, no puedo dañar mi visa, porque estaba hasta decidido a Quédate. hacer una vida por allá, a quedarme por allá, porque decía, bueno, ya nada me ata, mis hijos están bien con sus madres, ya nada me ata, pero regreso a Colombia. Bueno, que yo dije, bueno, mi hija un día me llamó estando en Estados Unidos llorando, papá, yo te necesito, es verdad, llorando, y eso también me movió fibra, como que bueno, yo me tengo que regresar porque mis hijos todavía me necesitan, están muy pequeños y me necesitan. Me regreso, encontré eh, una nueva congregación, una nueva comunidad, y empecé a congregarme ahí, y de ahí, de ese momento, he buscado mucho lo que es la paz, la tranquilidad, eh, y empezaron a, como a organizarse muchas cosas. El 2025 fue un año, 2024, 2025 fue un año difícil financieramente hablando, pero hoy en día le digo a Dios que gracias por esos Proceso. procesos. Le doy gracias porque sin esos procesos, Willy, yo no hubiese buscado a Dios como lo busco hoy. Sin esos procesos no tuviera hoy en día de pronto el poquito de conciencia elevada que tengo. Sin esos procesos no hubiese conocido detrás de las personas que hay, detrás del rostro de las personas, qué hay realmente, qué hay en su corazón. Y eso me permitió o me ayudó a mí para ir cerrando mi círculo. Ok. Me ayudó Igual. para buscar a Dios de una manera genuina, no con hipocresía. Me ayudó a entender quiénes sí, quiénes no. Entendí también a colocar límites. Entendí que porque en los procesos, así le pasó a Job. Job cuántos procesos no vivió. Pero detrás de todo eso, Dios también Oro. obró y obró para bien. Le quitó todo, le quitó a sus hijos, le quitó financieramente todo. Así, Y después, ¿qué hizo Dios? la bendición. Se lo multiplicó. Así es. Porque entendió, porque entendió al final de que lo que había perdido. Yo te hago una pregunta, Willy. Cuando uno se muere, ¿qué se lleva? Se lleva, uno, las experiencias vividas. Dos, el legado que deja de tus acciones hacia las demás personas. El propósito que tú tienes en la vida. Entonces, la enseñanza de hoy, tras del rostro. ¿Es más importante invertir en un lote terrenal o invertir en un lote celestial? No, definitivamente un lote celestial. Mucha gente vive desesperada hoy en día en afanes de tener, de tener, de tener, de tener. Pero si están guardándose su lotecito de arriba, Y en esa reflexión, eh, Franklin, ¿tú crees que en ese afán por estar buscando ese lote terrenal, te pasó lo que te pasó? claro, yo descuidé muchas cosas en el afán. Hey, yo iba a cumplir 30 años, y, Dios mío, y todavía, yo digo que eso no es malo, Pues sí, sí. eso es bueno. ¿Por qué es bueno, Willy? Porque es que tú pasas el proceso y tú te das cuenta que, ey, qué carrera de ratón o de hámster Claro, estás viviendo a diario. total. ¿Te va a servir para la eternidad? O sea, uno dice, listo, puedo tener propiedades, puedo tener casa, carro, becas, pero al final eso te va a servir para cuando tú vayas al cielo y Dios te va a decir, bueno, tú qué hiciste con tus hijos, un ejemplo. Así es. Hey, ¿qué hiciste con tus padres? Los honraste en vida, ¿no? Hey, están los mandamientos. De estos mandamientos, ¿en cuáles te escachaste? ¿Le robaste a alguien? Porque, hermano, existe un mundo espiritual, existe un mundo integral. Mira, hay gente que, si te dan un vuelto de más, hay gente que no lo entrega. Así es. Primo, eso no es suyo, entréguelo. Entonces, en uno de los mandamientos dice, no robarás. Entonces tú te robaste 200 pesos. Aunque tú creas que No es no es significativo. significativo, Claro.
Vas acumulando millas. Dios te está viendo, te estás acumulando millas. Dios te está viendo y está diciendo, hey, te robaste 200 barras, un man que necesitaba su plata, o sea, Claro. y ahí en el mandamiento dice, no robar, entonces tú por 200 pesos ya te estás colocando un Condenando. chulito ahí arribita. Pra. Hay algo que incluso yo lo hablaba con mi esposa hace pocos días, y era que en la vida hay que vivir en el equilibrio perfecto. Es decir, no Equilibrio el perfecto. equilibrio perfecto, es decir, como tú dijiste, "Ey, no está mal que tú quieras progresar, porque todos queremos progresar desde el punto de vista material, pero porque si tienes afán por lo material, porque también no tienes afán por lo espiritual", ¿así me explico? No te afanas por, hey, quiero construir una vida mejor, quiero tener una buena relación con Dios. Yo te puedo responder eso Ujú. porque hoy en día las redes sociales nos han buscado a compararnos con vidas que no son perfectas y la perfección no existe en este mundo terrenal. Así es, Sáquense de la cabeza que hay vidas perfectas, que hay parejas perfectas, que hay... Ey, sáquense eso de la cabeza. Eso no existe. El único perfecto es Dios. Todas parejas tienen problemas, todos padres ellos tienen problemas, situaciones. Ey, aquí en el mundo económica, todo. económico, ey, yo te voy a decir algo y te lo voy a poner como moraleja. Cuando tú estás en un hospital o en una clínica y te colocan el sentido del pulso, el sentido de cómo va ese, no sé cómo se llamará ese sistema. Titu, 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 titu. Ey, la vida es sube, baja, sube, baja, sube. El día que tu vida creas que todo esto, no, yo estoy bien, estoy perfecto, mi esposa, excelente, mi negocio, mi podcast, wow, todo va súper bien, excelente, Dios mío, papi, ese día tu vida está lineal. Así es, Y cuando suena el y está lineal, la persona que está muerta. así es, Pero si tu vida está, herda, Dios mío, ¿ahora qué hago? Herda, que el man de las luces no ha llegado, herda, que el man del micrófono no vino, herda, ¿y ahora qué hago? Es porque tú estás viviendo y estás diciendo, uy, Dios mío, aquí hay un problema, hay que solucionarlo. Hey, tengo esta fuga por aquí, vamos a ponerle un taponcito mientras que puedo comprar la manguera nueva. O sea, la vida a diario, man, te presenta situaciones que tú tienes que mirar cómo las, primero con Dios. Yo siempre digo, el mensaje es primero con Dios, así es, encontrar ese equilibrio imperfecto, porque perfecto está en la creación. Y equilibrio imperfecto que, oye, amor, hoy amanecí que no quiero que me digan nada. Hoy los tacos están abajo. Y taco arriba, taco abajo. La vida es así, todos los días uno se puede levantar, feliz, estoy alegre, estoy viviendo un proceso difícil. No, hay momentos en que te toca llorar, hay momentos de felicidad. Pero Eclesiastés 3:1, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, igual lo que se quiere aquí en la tierra, tiene su tiempo. así es. Frank, y que queremos ahora hacer un espacio que hemos construido con el equipo de Detrás del Rostro, un ejercicio de introspección y también de poder expresar un poco más allá, de llevarte a ciertos momentos. Y le hemos denominado Frente a ti. La idea ahora es que nos pongamos de pie, vayamos al espejo y ahí hagamos un ejercicio de unas preguntas que te vamos a hacer. Dale, listo. Después que no me hagan llorar más, esto aquí en el espejo. Bueno, bueno, Franklin, estamos aquí en este ejercicio de Frente a ti. Quisiera preguntarte, ¿qué le diría el Franklin de hoy al Franklin de ese 2022? Bueno, Frank, logramos pasar un proceso difícil. Hoy lo hacemos con gratitud. Gracias por ese proceso. Gracias por soportarlo también, porque sé que no fue en tu fuerza, sino fue en las fuerzas de Dios que superamos este proceso. Gracias. ¿Qué le diría Franklin
a su hermano del alma, Juancho? Juancho Pitre, que te amo con toda mi vida. Mano, yo creo que todo te lo he demostrado aquí. Gracias por ese apoyo, gracias por, por escucharme, por darme ese abrazo que de pronto en mis días difíciles he necesitado. Honro tu vida, te doy gracias por eso. Gracias porque nunca te apartaste y siempre has estado ahí para mí. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga prosperando en la música. Para mí eres el mejor cantante, eres el mejor compositor, eres mi referente en la música, eres mi ejemplo. Y hermano, que te amo con toda mi vida. Y yo creo que te lo he demostrado, a pesar de nuestras indiferencias, de nuestras inseguridades, insanidades. Sabes que te amo con todo mi alma y con todo mi corazón. ¿Y qué le diría Frank a Dios? Uy, papito, que nunca me suelte, que siempre esté conmigo en todos los procesos, que me enseña a guardar esa humildad, que me enseña a dar mi vida por Él, a poder comprender más su palabra, a poder sentir, escucha, que Dios está en medio de personas también y que nunca me deje estar lejos de Él, que si mis caminos no van con Él, que no me coloque en ese sendero, sino que vaya en rectitud, que vaya primeramente en busca de ese, de ese lote celestial y que nunca se aparte de mí, de mi familia, de mis hijos. Y que gracias porque en cada proceso Él estuvo conmigo y en agradecimiento todo el tiempo con él, Willy. ¿Te Es lo, arrepientes de algo que le hayas hecho o dicho a Dios en ese momento del año 2022? ¿De qué te arrepientes? de reprocharlo. Pues cuando me sentía que me estaba muriendo, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué te ensañas conmigo si yo te he servido? Que me arrepiento de reprocharlo, de cuestionarlo, de a veces, de a veces ser incrédulo. Le pido perdón de manera pública porque él estuvo en todo mal. Frankie, Gracias, hermano querido. Qué bonito, qué bonita experiencia. Gracias a todo tu equipo excelente, y hermano. bueno, que esta entrevista llegue a muchas familias Así y es. que busquen de Dios, que la maldad existe. No pasa nada, así es. Bueno, Franklin, hoy hemos conocido que hay detrás, esa historia que hay detrás del rostro de Franklin Caña, el artista, el empresario, el emprendedor, el padre. Y quisiera que finalicemos después de lágrimas, risas, reflexiones, que mirando esa cámara le digas un mensaje a esas personas que quizá de pronto están en esa lucha espiritual como la que tú viviste en el año 2022. Y ese es el propósito detrás del rostro, es entregarle herramientas a través de este podcast a personas que en algún lugar del mundo están viviendo una historia parecida a la que tú viviste en el 2022. Bueno, a toda la familia detrás del rostro, a todos los que nos ven, que nos escuchan, el mensaje es, bueno, ya conocieron todos mis síntomas, hablando médicamente. Si estás viviendo eso, primero descarta todo científicamente, no vaya a creer que también que te han echado brujería, te han echado hechicería, pero el mensaje de todo esto es, no pierdan la fe,
la fe sana, coloca todo en manos del Señor, que puedas buscarlo de una manera genuina, no de una manera hipócrita, sino que sea una manera en la que tú tengas una relación con Él. Él es un Señor que sana, que cura heridas, que te libera de todo, porque lo compartí hace unos minutos, así como está el mundo terrenal, está el mundo espiritual. Entonces busca de Él, busca ayuda también, y la ayuda que busque que sea una ayuda espiritual, que identifique tus síntomas, que identifique cómo te estás sintiendo y que puedas comprender de que así como existe el bien, existe el mal. Lo que pasa es que hay muchas veces, como no lo vimos, no creemos en que la maldad existe, y la maldad existe, la envidia existe, y busca ayuda profesional, primeramente, si de pronto los síntomas que yo te dije, de insomnio, dolores de piernas, de vómito, de todo eso, busca ayuda profesional científica, de pronto es una enfermedad o puede ser también una enfermedad supuesta en el tema espiritual. Si es el tema espiritual, busca ayuda espiritual para que pueda ser liberado. Pero eso sí, entregarle todas las cargas al Señor. Que Él es cuando tú tienes una herida, ¿qué es lo primero que buscas? Cuando tú tienes un dolor, vas donde el médico. Cuando tienes un dolor en el alma, ¿cuál es el médico en perfección? Es nuestro Dios. Entonces, ahí están. Mi mensaje de hoy es, busca de Dios, pero de una manera de Genial. corazón, genuina. No, de verdad, gracias, Frank, por compartirnos tu historia y bueno, un abrazo y gracias por abrir tu corazón. Gracias por la experiencia, gracias a todo el equipo de muchachos que estuvieron acá, a tu esposa, a mi manager, a Kiara, a todos los que hacen parte de este gran equipo, hermanos, te felicito. Que este podcast vaya como la luz de la aurora, Amén. creciendo, creciendo, y que pueda impartir a todas esas familias que realmente necesitan ver la cara Detrás del rostro. detrás del rostro. Así es, Que vean lo genuino ahí de uno. así es. Muchas gracias a todos, se les quiere mucho. Bendiciones.